bueno, incluye los últimos temas que vendrían en el examen S2, que es este viernes. Es con respecto a lípidos, ¿no? Hoy empezamos el tema de lípidos. Vamos a hablar un poco sobre la digestión de los lípidos, cómo se da la digestión de los lípidos en la dieta. Y lo bueno es que ese tema lo vamos a reforzar en laboratorio, ¿sí? Porque el laboratorio esta semana tiene que ver con la digestión, con una enzima muy importante de la digestión de lípidos. Y luego tenemos que ver dos rutas, que es la síntesis de lípidos, que es la lipogénesis, y la degradación de lípidos, que es la lipólisis. Entonces, vamos a empezar. Bien. Hablando de los lípidos, ustedes me van a ayudar a describir las características generales de los lípidos. Esto es un tema que ustedes ya han tocado en biología, en química, ¿no? Ciertas características de los lípidos. ¿Qué características recuerdan de los lípidos? Son hidrofóbicos, correcto, ¿no? Eso también lo vimos en el laboratorio 6, cuando probamos su solubilidad frente a ciertos solventes. Nos dimos cuenta que son hidrofóbicos, quiere decir que son insolubles en agua, porque todos son apolares, ¿no? Todos sin excepción. Quizás es la única característica común de todos los lípidos, es el hecho de que todos son apolares sin excepción. Todos en esa familia, ¿no? Luego, otra característica importante es que no forman polímeros, a diferencia de las otras 4 grandes familias de biomoléculas. Polímeros quiere decir que es una estructura química formada por cadenas de unidades, ¿no? Por ejemplo, los carbohidratos pueden formar polisacáridos, que son cadenas de monosacáridos. Las proteínas son cadenas de aminoácidos y los ácidos nucleicos son cadenas de nucleótidos. Pero los lípidos no forman cadenas, ¿no? Y ustedes miran, pero profesor, ¿y los ácidos grasos? Claro, los ácidos grasos son las unidades, ¿sí? Adelante. Los ácidos grasos son las unidades que conforman lípidos, pero nunca van a ver ustedes cadenas de ácidos grasos, ¿no? Generalmente los lípidos pueden tener 1, 2 o máximo 3 ácidos grasos, pero no más. Entonces no forman polímeros. Ahora, desde el punto de vista biológico, ¿por qué son importantes los lípidos? ¿Qué funciones cumplen en los seres vivos? Termorregulación, ¿ok? ¿No? Los lípidos ayudan a aislar la temperatura corporal de la temperatura externa. ¿Okay? Otro, estructural, ¿no? Y acá nos recordamos de las membranas. Todas las membranas celulares de todos sus tejidos están compuestos de un tipo de lípido, ¿no? Mayoritariamente que son los fosfolípidos. Todas nuestras membranas celulares se componen de una bicapa de fosfolípidos. Otra característica importante es ser almacenamiento de energía. Y esto va a recaer más que todo sobre los triglicéridos. Los triglicéridos son nuestra reserva de energía, ¿verdad? Que se alojan, ¿no? En el tejido adiposo. Nosotros almacenamos los triglicéridos en el tejido adiposo. Ahora, ¿cuáles son las unidades en la mayoría de los casos? ¿Cuáles son los monómeros de los lípidos? Los ácidos grasos, ¿no? Los ácidos grasos. Prácticamente todos los lípidos, a excepción de ciertas familias, contienen ácidos grasos en su estructura.
Bien, creo que son las características más importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, los lípidos tienen una función estructural, pueden tener una función catalizadora o, digamos, metabólica también, porque hay muchos lípidos que pueden actuar activando rutas o regulando rutas, ¿no? O actuando en ciertos procesos metabólicos como son las vitaminas. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles, jóvenes? A, D, E y K, ¿no? A, D, E y K. Tenemos hormonas que son lipídicas, las que derivan del colesterol, ¿no? Las hormonas corticoides, las hormonas sexuales, ¿sí? Y tenemos prostaglandinas y leucotrienos, que son justamente dos tipos de lípidos que van a tocar los jóvenes del seminario, que regulan, ¿no?, procesos de inflamación y regeneración de tejido. Entonces, tienen funciones también metabólicas los lípidos, ¿no? Y bueno, la función de reserva de energía. El hígado es uno de los principales órganos de donde se sintetizan lípidos, ¿no? En el hígado se va a sintetizar tanto triglicéridos como colesterol. Acá se sintetizan, ¿sí? Acá se pueden almacenar momentáneamente, pero generalmente una vez que se sintetizan se distribuyen, ¿no? Los triglicéridos hacia el tejido adiposo y el colesterol hacia ciertos tejidos que ya la próxima semana, ¿no?, veremos con más exactitud. Entonces, los triglicéridos, vamos a hablar de la digestión específica de los triglicéridos, ¿sí? Porque hablar de la digestión de lípidos, de todos los lípidos, sería demasiado vasto, ¿no? Vamos a enfocarnos en los triglicéridos en la parte de digestión, ¿okay? Acuérdense de la estructura de los triglicéridos. Está conformado por un alcohol llamado glicerol. Este alcohol se conoce como un triol. Es un triol porque tiene 3 grupos OH, ¿no? El triglicérido está compuesto por 3 grupos OH. Por eso se le conoce como triol. Esta característica del glicerol de tener 3 grupos OH es muy importante porque eso permite que con cada grupo OH hay una reacción con el grupo carboxilo, ¿sí?, con el grupo carboxilo de un ácido graso, y se forma el enlace característico de los lípidos. Generalmente los lípidos se forman por uniones entre ácidos grasos y alcohol. Casi siempre esa es la generalidad, ¿no? Tanto en triglicéridos como en fosfolípidos como en el mismo colesterol, siempre la característica es la unión de ácidos grasos a un alcohol. Entonces, ¿cómo se da esa unión? Mediante un enlace llamado enlace éster, ¿no?, en el cual este grupo OH reacciona con el grupo carboxilo. Bien, reacciona con el grupo carboxilo de un ácido graso. Entonces, el grupo OH de glicerol reacciona con el grupo carboxilo del ácido graso y forman lo que se conoce como el enlace éster, que es justamente este enlace que podemos ver, enlace éster. Entonces, entre el OH de un glicerol y un triglicérido se forma, entre el OH de un glicerol y un ácido graso se forma un enlace éster. Por lo tanto, ¿cuántos enlaces éster se pueden formar con un solo glicerol? 3, ¿no?
enlace que se formó con este ácido graso, con un segundo ácido graso y con un tercer ácido graso, ¿no? Entonces, tres ácidos grasos se unen al glicerol, ¿no? Específicamente a 1H de glicerol mediante un enlace éster. Como son tres enlaces éster, ¿sí? Se pueden formar hasta tres, o bueno, se pueden unir hasta tres ácidos grasos al glicerol, ¿no? Por eso se le llama triglicérido. Tienen que ver con el número de ácidos grasos, ¿no? Triglicérido. Ahora, este triglicérido se puede sintetizar de manera endógena en el cuerpo. Como les decía, el principal productor de triglicéridos es el hígado, ¿no? Aunque también se puede formar en el tejido adiposo mismo, pero también podemos obtener triglicéridos de la dieta, ¿no? Que esos triglicéridos se encuentran tanto en alimentos de origen animal como en alimentos de origen vegetal. De origen animal, por ejemplo, tenemos la grasa de la carne, ¿no? La grasa del pollo, la grasa del cerdo, la grasa del pescado, etc., ¿no? Y de origen vegetal a los aceites, ¿no? A los aceites, aceite de oliva, aceite de palma, aceite de girasol, ¿no? También tenemos entonces fuentes tanto animales como vegetales, ¿no? En nuestra dieta, donde podemos obtener esos triglicéridos. Acuérdense, tengan muy en cuenta que esos triglicéridos, como todos los lípidos, son completamente apolares. Por lo tanto, su digestión requiere de procesos un poco distintos a los otros procesos de digestión que hemos visto, ¿no? Este proceso de digestión de los lípidos es un poco más complejo, más que todo por esto, ¿no? Porque para transportarlos por, digamos, primero el tracto digestivo y para que se transporten después por el torrente sanguíneo es complicado, porque los lípidos son apolares y los medios biológicos del cuerpo son acuosos. Entonces muchas veces hay que generar ciertas estrategias moleculares que permitan mover una molécula polar en el medio acuoso, ¿no? Ya vamos a ver cómo. Entonces, los ácidos grasos pueden ser ¿no? estructuras carbonadas de cadenas muy largas, ¿no? Cadenas muy largas, 14, 16, 20 carbonos, cuyo grupo principal es el grupo carboxilo, ¿no? Esos son los ácidos grasos, las unidades de, ¿no? o los monómeros de los lípidos. Cadenas largas de carbono, cuyo grupo principal es el grupo carboxilo. Bien. Entonces, tenemos diferentes tipos de ácidos grasos, ¿no? Cuando todos los enlaces entre carbono y carbono son simples, todos los enlaces son simples, hablamos de ácidos grasos saturados, ¿no? Ácidos grasos saturados. Pero si dentro de la cadena hay por lo menos una insaturación, a esto se le conoce como insaturación, que es un enlace múltiple, ¿no? Una insaturación es lo mismo que decir un enlace múltiple. Si el ácido graso ya presenta por lo menos una insaturación, ya hablamos de ácido graso insaturado. ¿Dónde vamos a encontrar más ácidos grasos de este tipo? En células animales. Nosotros producimos más que todo ácidos grasos saturados. Y los insaturados se dan más que todo en células vegetales. Ojo, hay excepciones, pero esta es como que
lo más común, ¿no? Por eso es que en realidad nosotros obtenemos los insaturados más de la dieta y más de fuentes vegetales, ¿no? Los aceites, de los diferentes tipos de alimentos vegetales. Ahora, estos ácidos grasos son importantes también porque cuando estamos en ayuno y ocurre la lipólisis, que es la degradación de los triglicéridos, se rompen los triglicéridos y son justamente los ácidos grasos libres los que son utilizados como fuente de energía, ¿no? En realidad los ácidos grasos son los que se utilizan como fuente de energía durante el ayuno en un proceso llamado beta oxidación. ¿Hasta acá, chicos, tienen alguna pregunta? No. Eso dijo que la lipólisis era la degradación de triglicéridos, pero o sea, los ácidos grasos ya no son para energía. Claro, cuando ocurre la lipólisis en el ayuno o se está haciendo una actividad física, fuerzas al cuerpo a la quema de grasa, ¿no? En esa quema de grasa el glicerol se separa de los ácidos grasos y los ácidos grasos son utilizados como fuente de energía, ¿sí?, a través de un proceso que se llama beta oxidación. Ellos son los que van a producir ATP. ¿Y el glicerol a dónde se va en el ayuno? Eso lo vimos en laboratorio la semana pasada. ¿Para qué sirve durante el ayuno? ¿Para qué sirve el glicerol? Para producir glucosa, ¿no? En la gluconeogénesis. Para producir glucosa. Bueno, así hemos hablado. Vamos a la digestión de lípidos. Como les digo, solamente nos vamos a centrar en la digestión de triglicéridos. Obviamente no es el único lípido que obtenemos de la dieta, porque también obtenemos colesterol y fosfolípidos, pero por temas de tiempo solamente vamos a hablar de la digestión de triglicéridos. Y a estas alturas del curso hemos visto enzimas digestivas muy importantes, ¿no? En el caso de la digestión de proteínas, pepsina, tripsina, quimiotripsina, elastasa, ¿no? Todas estas son enzimas proteasas que hidrolizan a las proteínas. En los carbohidratos hemos visto las amilasas, a las sacaridasas también, son enzimas hidrolasas que rompen o degradan a los carbohidratos. Tengan en cuenta algo, jóvenes, y es que prácticamente todas las enzimas digestivas, todas las enzimas que están dentro del tracto digestivo y que ayudan a digerir los nutrientes, son hidrolasas, prácticamente todas, ¿no? Prácticamente todas. Y la que vamos a nombrar ahorita no es la excepción. También es una enzima hidrolasa, lo que hace es hidrolizar o romper, ¿no?, mediante hidrólisis a los triglicéridos y se conoce como lipasa, ¿no? Lipasa. Y la lipasa entonces es una enzima que hidroliza triglicéridos. ¿Cómo hace esto? Mediante hidrólisis va a romper los enlaces éster, ¿no? Rompe los enlaces éster que unen al glicerol con el ácido graso. Entonces, este enlace éster que tenemos aquí
lo que va a hacer la lipasa es romperlo, ¿no? ¿Para qué? Para que se libere el ácido graso del glicerol. ¿Ok? Entonces ella lo que va a hacer es romper enlaces esto. No existe una sola lipasa, existen hasta 3 tipos de lipasa en el organismo, ¿no? La digestión de triglicéridos comienza a nivel de la cavidad bucal. Acá en la saliva, como habíamos mencionado cuando vimos digestión de carbohidratos, en la saliva existen una gran variedad de enzimas. Además de la amilasa salival, tenemos otras como la lipasa salival, ¿no? Ella es la primera lipasa que se encuentra en el proceso de digestión. Ahora, cuando se menciona acá, esta lipasa tiene muy poca actividad. ¿Bien? Tiene más protagonismo en los neonatos, ¿sí? Porque los neonatos todavía algunos órganos o glándulas no están completamente desarrollados y por eso es que la lipasa salival tiene más protagonismo aquí, en los neonatos. Pero en una persona adulta tiene muy poca actividad la lipasa salival. Y otra cosa que es importante mencionar es que la lipasa salival entra en contacto con el bolo, pero es más activa en el estómago porque trabaja mejor a un pH ácido. Entonces, más actividad va a tener recién cuando llegue a nivel del estómago. Luego tenemos la lipasa gástrica, es otra lipasa que encontramos ahora a nivel del estómago. También tiene más protagonismo en niños, ya no tanto en adultos. ¿Por qué? Porque ya en adultos hay otra lipasa que toma mayor protagonismo, que en los niños y en los neonatos no tanto, porque el páncreas aún está en desarrollo. Y esta lipasa que ya actúa de manera casi protagónica en los adultos se conoce como lipasa pancreática, ¿no? Esta es la lipasa de mayor actividad en adultos. Es la que más cantidad de triglicéridos va a hidrolizar. Como su mismo nombre lo indica, lo produce el páncreas, ¿no? Lo produce el páncreas y es vertido al duodeno, ¿no? Al duodeno y al ilión, a las dos primeras porciones del intestino delgado, es vertido con el jugo pancreático. Entonces, el páncreas produce una serie de enzimas, ¿no? Que luego son secretadas al intestino delgado a través del jugo pancreático. Entonces, ella va a actuar a nivel del lumen intestinal. Pero, ¿qué es lo que refuerza la acción de la lipasa pancreática, ¿no? ¿Por qué es que es tan efectiva en los adultos a diferencia de las otras dos lipasas? Es el hecho de que la lipasa pancreática, para cumplir su función, no trabaja sola. Trabaja con otros compuestos químicos, ¿no? Otras biomoléculas que se van a encontrar también en el lumen, que son las sales biliares. ¿Sí? Las sales biliares vienen con una secreción llamada bilis, que esa secreción, ¿dónde se produce? En la vesícula se almacena. ¿Quién sintetiza la bilis? ¿Quién? El hígado. El hígado genera la secreción y esa secreción, gracias a los conductos colédocos, se almacena en la vesícula. La vesícula es un sitio de almacén, no de producción de bilis. Y luego, durante la digestión, ¿no?
La bilis que se encuentra almacenada en la vesícula es disparada hacia el intestino, ¿no? Entonces, las sales biliares provienen de la secreción líquida llamada bilis. No confundan sales biliares con bilis. Bilis es una secreción, ¿sí? Es un fluido biológico que contiene las sales biliares, contiene colesterol, contiene lecitina, etc. Entonces, una cosa es bilis, otra cosa son sales biliares. ¿Ok? La bilis, el fluido bilis, que se produce en el hígado y que se almacena en la vesícula durante la digestión, es expulsado de la vesícula donde se almacena hacia el intestino. Y una vez que fluye hacia el intestino, para ayudar a la lipasa pancreática van a actuar las sales biliares. ¿Y las sales biliares, cuál es la acción de las sales biliares? Forman micelas, correcto. Este proceso se llama emulsificación, ¿no? Las sales biliares se encargan de la emulsificación de grasas. Que la emulsificación de grasas se puede traducir, como mencionaba su compañera, en formación de micelas. ¿Y qué son las micelas? Son pequeñas microgotas de grasa. Lo que hace básicamente las sales biliares es, ¿no?, transformar las macrogotas de grasa que vienen, ¿no?, producto de la digestión, en pequeñas gotitas. Eso es lo que se conoce como emulsificación. La formación de pequeñas microgotas de grasa llamadas micelas. ¿Por qué esto es importante para la acción de la lipasa? Porque la lipasa puede actuar mucho mejor sobre una pequeña microgota que sobre un botón, ¿no? Es mucho más fácil para la lipasa actuar sobre una superficie pequeñita que sobre una gran superficie. Entonces, este proceso de emulsificación ayuda mucho al proceso de digestión de la lipasa. Sí, las sales biliares, como vamos a ver hoy día en el laboratorio, sin las sales biliares la acción de la lipasa sería mucho menos efectiva. ¿Okay? Ahora, todos estos productos de la digestión de la lipasa, que son los ácidos grasos, ¿no?, y estructuras del glicerol, luego se van a absorber, ¿no?, del lumen hacia el enterocito. Y ya luego vamos a explicar cómo pasan del enterocito a la sangre. ¿Sí? Antes de ver más en profundidad la acción de las sales biliares, también tenemos que mencionar a dos hormonas digestivas muy importantes, que no solamente actúan a nivel de la digestión de lípidos, actúan a nivel de la digestión en general, pero es bueno mencionarlas ahora, ¿no? Estamos hablando de la colecistoquinina, que es la CCK, y la secretina, ¿sí? Son dos hormonas que se sintetizan a nivel del intestino y cumplen muchas funciones, ¿sí? Y acá solamente vamos a nombrar algunas importantes. La colecistoquinina, ¿cómo se relaciona con la digestión de lípidos? Lo que pasa es que la colecistoquinina estimula la contracción de la vesícula, ¿sí? Estimula la contracción de la vesícula para que la vesícula expulse la bilis hacia el lumen intestinal, ¿no? Entonces, con respecto a lo que es la secreción de bilis, la CCK estimula la contracción vesicular para que la bilis pase de la vesícula al lumen intestinal. Y con respecto a la acción de la CCK sobre el páncreas, la colecistoquinina estimula la secreción de enzimas digestivas, ¿no? Lipasa, amilasa, tripsina, etc. Ella estimula la secreción de enzimas digestivas en el páncreas. Y la secretina, bien,
tiene también muchas funciones, ¿no? Pero una de las más importantes es lo que es la propicia, ¿no? Lo que es la, digamos, estimula, ¿no? Estimula la concentración de bicarbonato en el jugo pancreático. Ya para nosotros no es una novedad que el jugo pancreático es rico en bicarbonato, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos que el jugo pancreático sea rico en bicarbonato? Claro, va a regular el pH del quimo ácido que viene, ¿no? El resto de comidas que vienen bañados de ácido clorhídrico del estómago, se conoce como quimo ácido, ¿no? Lo que va a hacer el jugo pancreático es, gracias a que es rico en bicarbonato, neutraliza la acidez de ese quimo. Entonces ayuda un poco a regular el pH, ¿no? Que no baje tanto cuando venga pues el quimo todo bañado en ácido clorhídrico. Lo que hace el jugo pancreático es un poco neutralizar la acidez de ese quimo, ¿no? Y eso se logra gracias a la secretina, porque la secretina estimula que el jugo pancreático sea rico en bicarbonato. Y bien, esos son, digamos, los actores del proceso de digestión de lípidos, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle la acción de las sales biliares y la acción de la linfasa. Pero antes de, lo vamos a tomar listo.